Florencia, noche del 6 de enero de 1537. El aire en el Palazzo Medici es helado y denso, cargado de una tensión casi palpable. Adentro, en una habitación apenas iluminada por la pálida luz de la luna, espera un hombre. Es Alessandro de Medici, el duque de Florencia, de solo 26 años. Ha despedido a sus guardaespaldas confiado, esperando a una amante que su primo Lorenzino le ha prometido. La puerta se abre. Lorenzino entra, pero sus ojos no reflejan amistad, sino una fría determinación. Detrás de él, una sombra se materializa, un asesino a sueldo llamado Scoroncóncolo. Antes de que Alessandro pueda procesar la traición, una daga brilla en la oscuridad. Lorenzino se abalanza. El duque, un soldado experimentado, no cae sin luchar. La pelea es brutal, desesperada, un torbellino silencioso de violencia en el corazón del poder. Pero son 2 contra 1. La imagen final es un testamento congelado de la traición. El cuerpo del gobernante, apuñalado múltiples veces, yaciendo en su propia sangre. Su rostro, una máscara de sorpresa y dolor, es lo último que vemos antes de que todo se vuelva negro. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué su asesinato, un magnicidio en el corazón del Renacimiento, no es una de las historias más contadas de Europa? La respuesta es la razón por la que estás viendo este video. Alessandro de Medici no era solo el primer duque hereditario de Florencia. Era el hijo ilegítimo del Papa Clemente VII y de una mujer de ascendencia africana llamada Simonetta da Colle Vecchio. Era un hombre negro en la cima del poder europeo y su existencia misma demuele el mito de una Europa puramente blanca. Lo que le hicieron esa noche fue solo el primer crimen. El segundo, mucho más duradero, fue borrarlo de la historia, blanquear sus retratos y reescribir su legado para que encajara en una nueva narrativa de supremacía racial. Esto no fue un detalle olvidado, fue borrado a propósito. Si quieres que YouTube entregue este tipo de verdad sobre la historia borrada a más gente, deja tu like ahora. Es la forma de romper el bloqueo del algoritmo. Para entender la magnitud de esta conspiración, primero debes entender el mundo de Alessandro. Estamos en el apogeo del Renacimiento italiano, un escenario de belleza y brutalidad incomparables. Italia no existe como un país unificado. Es un tablero de ajedrez geopolítico, un campo de batalla de ciudades-estado inmensamente ricas y celosas de su poder. Florencia, Venecia, Milán, todas compiten por la supremacía, mientras potencias extranjeras, como el Sacro Imperio Romano Germánico del emperador Carlos V y Francia, mueven sus ejércitos por la península. En el centro de todo, los estados pontificios, gobernados por un papa que es tanto un líder espiritual como un príncipe guerrero. Y en Florencia, la familia Medici, banqueros que se convirtieron en la dinastía más poderosa del mundo, luchan por transformar su control financiero en un poder político hereditario, chocando de frente con la feroz tradición republicana de la ciudad. Controlar Florencia no era solo gobernar una ciudad, era controlar el corazón cultural y financiero de Europa. Pero la pieza más importante que los libros de historia suelen omitir es cómo se entendía la identidad en esa época. El concepto de raza basado en el color de la piel, tal como lo conocemos hoy, simplemente no existía de la misma manera. Tu valor y tu lugar en el mundo se definían mucho más por tu linaje, tu religión, tu nacionalidad y tu clase social. Había una presencia africana visible y documentada en toda Europa, especialmente en los bulliciosos puertos de Italia, España y Portugal. Llegaban como diplomáticos, comerciantes, soldados y también como esclavos, aunque esta esclavitud no era la misma institución racializada y masiva que se construiría más tarde para las plantaciones de las Américas. Ser negro no era un impedimento absoluto para la movilidad social. No era una barrera insuperable para el poder. La prueba viviente de esto era el propio Alessandro de Medici. Il Moro. Su ascenso demuestra una verdad incómoda. La ideología racista no es antigua, es una invención moderna que necesitó destruir el pasado para poder nacer. El poder de Alessandro no nació en un vacío, nació del caos. Imagina la Italia del siglo XVI no como el país que conocemos,
sino como un nido de víboras de ciudades-estado, cada una inmensamente rica y dispuesta a apuñalar a la otra por una onza más de poder. Florencia, Venecia, Milán, eran reinos en miniatura, y sus príncipes jugaban un juego mortal. Sobre este tablero se movían dos gigantes, el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Sus ejércitos marchaban por la península como si fuera su patio trasero, saqueando y redibujando fronteras a voluntad, y en el centro, arbitrando, conspirando y a menudo traicionando a todos, estaba el Papa. No era solo un líder espiritual, era un monarca, un general, un político despiadado con su propio ejército y un poder inmenso para legitimar o destruir reyes. Este era el mundo de Alessandro, un campo de batalla donde la lealtad era una mercancía y la supervivencia dependía de tener el patrón más poderoso. En el corazón de esta tormenta estaba Florencia, el epicentro financiero del mundo, y el corazón de Florencia era la familia Medici. No eran antigua nobleza de sangre azul, eran banqueros. Su arma no era la espada, sino el libro de contabilidad. El Banco Medici era una superpotencia económica que financiaba a reyes, papas y ejércitos en toda Europa, pero en su propia ciudad su poder era frágil. Florencia se enorgullecía de su tradición republicana, una feroz independencia que se resistía a ser gobernada por un solo hombre. Las grandes familias rivales, como los Strozzi, veían a los Medici no como líderes legítimos, sino como tiranos advenedizos que habían comprado el poder. La lucha por el alma de Florencia era una guerra civil latente entre la visión monárquica de los Medici y la república oligárquica de sus enemigos. Cada calle, cada palacio, era un frente de batalla en esta guerra por el control, y Alessandro fue arrojado directamente en medio de ella. Pero aquí es donde la historia que te contaron se desmorona. Sus enemigos lo llamaban Il Moro como un insulto, pero el hecho de que un hombre de ascendencia africana pudiera siquiera aspirar al poder demuestra una verdad crucial. El racismo como lo conocemos hoy no existía. En el Renacimiento, tu identidad se definía por una jerarquía diferente. Primero estaba tu linaje. Ser un Medici, incluso bastardo, te abría puertas que el color de tu piel no cerraba. Luego, tu religión y tu estatus social. La Europa de esa época era mucho más diversa de lo que imaginamos. Los puertos de Lisboa, Sevilla y Nápoles estaban llenos de gente de todo el mundo. Había diplomáticos africanos del Reino del Congo recibidos con honores en las cortes europeas y santos, como San Mauricio, representados como caballeros negros en las catedrales alemanas. Ser negro no te relegaba automáticamente al fondo de la sociedad. Esa idea, la idea de una inferioridad biológica ligada al color de la piel, fue una invención posterior, una mentira construida para justificar un crimen mucho mayor. Es en esta compleja red de poder, dinero y prejuicio donde Alessandro de Medici tuvo que navegar. Su ascenso no fue un milagro, fue una jugada de poder calculada. Su mayor activo era el respaldo de las dos figuras más poderosas de Europa. Su padre, el Papa Clemente VII, que movió los hilos del Vaticano para ponerlo en el trono, y su suegro, el emperador Carlos V, que le dio legitimidad militar y dinástica al casarlo con su propia hija. Ellos eran su armadura, pero sus vulnerabilidades eran igual de explotadas. Para las élites republicanas de Florencia, él era la encarnación de todo lo que odiaban, un gobernante impuesto por un ejército extranjero, un símbolo de la muerte de su república, y usaron sus orígenes como un arma de propaganda. Su condición de ilegítimo y su ascendencia africana se convirtieron en la prueba de su tiranía. No era solo un enemigo político, lo pintaron como un otro, un bárbaro indigno de gobernar. Su historia es la prueba de que el poder podía trascender el color, pero también de que el odio siempre buscará un pretexto para destruir. En 1532, Alessandro de Medici entra en el Palazzo de la Signoria, no como un invitado, sino como su amo. El Papa y el Emperador lo han hecho duque de Minos de Florencia, poniendo fin a siglos de tradición republicana. Imagina la escena. Él, un joven de 22 años,
vestido con el terciopelo y el oro que simbolizan un poder absoluto, camina entre los nobles de la ciudad. Sus rostros son máscaras de piedra. No ves alegría ni lealtad, ves miedo, resentimiento y un respeto forzado, comprado con el acero de los ejércitos imperiales. Desde el primer día, su gobierno no es una celebración, sino una batalla por la supervivencia. Le han dado una corona, pero está sentado en un trono de dagas. Cada sonrisa es una posible traición, cada apretón de manos una amenaza velada. Él es el símbolo del poder Medici, pero para las élites de Florencia es la encarnación de su humillación, un gobernante impuesto que deben derribar a cualquier costo. Su legitimidad es una pregunta que se susurra en cada esquina oscura de la ciudad. Pero no te equivoques, Alessandro no fue un gobernante pasivo esperando su destino. Fue un príncipe del Renacimiento en todo el sentido de la palabra. Con mano firme, sofocó las conspiraciones y fortaleció las defensas de Florencia, transformando la ciudad en una fortaleza militar. Pero su verdadera batalla se libraba en el campo de la cultura y el legado. Se convirtió en un mecenas de las artes, encargando obras a maestros como Giorgio Vasari y Benvenuto Cellini. Quería dejar una marca indeleble, demostrar que su sangre Medici era tan real como la de cualquiera de sus antepasados. Cada edificio que fortificaba, cada estatua que encargaba, era una declaración de poder. Era su forma de gritarle a la historia: soy digno, soy un Medici, y esta ciudad es mía. Estaba construyendo un legado de piedra y bronce para combatir la narrativa de que era un bárbaro advenedizo. Quería ser recordado no por su origen, sino por su grandeza, un deseo que sus enemigos se encargarían de destruir. Mientras Alessandro construía, sus enemigos conspiraban. Las grandes familias republicanas, lideradas por los Strozzi, no aceptaron su derrota. Desde el exilio financiaron una implacable campaña de propaganda, y su arma principal, la más cruel y efectiva, fue la identidad de Alessandro. Lo que nadie te cuenta en los libros de historia es la naturaleza de estos ataques. No eran meras críticas políticas, eran una campaña de desprestigio racializada. Panfletos y rumores pagados inundaban las calles de Florencia y las cortes de Europa, describiéndolo como un tirano depravado, cuya supuesta crueldad y libertinaje eran una consecuencia directa de su sangre impura y su ascendencia africana. Lo llamaban Il Moro, no como un apodo neutral, sino como un insulto, un recordatorio constante de que, para ellos, él era un otro, un extranjero en su propia tierra, indigno de gobernar a los verdaderos florentinos. Estaban sentando las bases ideológicas para justificar un asesinato. Y esto es solo el comienzo de lo que intentaron esconder. Si te suscribes al canal, es porque entiendes que aquí rescatamos las historias que los libros de texto enterraron deliberadamente. La campaña contra Alessandro no fue un incidente aislado. Fue un prototipo de la propaganda racista que se perfeccionaría siglos después. Usaron su herencia para deshumanizarlo, para presentarlo no como un rival político, sino como una mancha en la pureza de la ciudad. Lo acusaron de todos los vicios imaginables, creando la imagen de un monstruo sexual y un déspota sanguinario. Esta caricatura, cuidadosamente elaborada, tenía un propósito claro: hacer que su eventual asesinato no pareciera un crimen, sino un acto de purificación, una liberación necesaria. La historia que te contaron sobre su tiranía no es historia, es el eco de la propaganda de sus asesinos, una mentira que ha sobrevivido 500 años. Pero la amenaza más peligrosa no venía de los enemigos declarados en el exilio, venía del círculo más íntimo, de la propia familia. Su primo, Lorenzino de Medici, apodado Lorenzaccio, se convirtió en su sombra, su compañero, constante de fiestas y confidente. Lorenzino era un humanista brillante, un hombre de letras, pero carcomido por dentro por la envidia y un retorcido complejo de inferioridad. Mientras le susurraba consejos al oído a Alessandro y compartía sus secretos más profundos, planeaba metódicamente su muerte. Imagina la toxicidad de esa relación. Alessandro, desesperado por encontrar lealtad y afecto genuino en un mundo de enemigos, confía en la única persona que parece entenderlo, sin saber que cada
Palabra de amistad es un paso más hacia la trampa. Lorenzino se presentaba como su amigo más leal, pero en secreto se veía a sí mismo como un nuevo Bruto, destinado a liberar a Florencia del tirano. La traición familiar sería el arma definitiva. El clímax de esta tensión llega en 1536. Alessandro logra su mayor triunfo diplomático y personal. Se casa con Margarita de Austria, la hija ilegítima del hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V. Esta boda era su jugada maestra. Era la legitimación definitiva. Unía su linaje directamente con la casa imperial, consolidando su poder de una manera que parecía inquebrantable. Para sus aliados, era la garantía de que la dinastía Medici en Florencia era permanente, pero para sus enemigos fue la señal de que el tiempo se había agotado. Este matrimonio, esta prueba irrefutable de su éxito y aceptación en la más alta esfera del poder europeo, no le trajo seguridad. Al contrario, selló su sentencia de muerte. El moro advenedizo se había vuelto demasiado poderoso, demasiado legítimo. La conspiración, que antes era un murmullo en las sombras, ahora se convertía en un plan de acción urgente. La noche del 6 de enero de 1537 estaba cada vez más cerca. La noche del 6 de enero de 1537, Florencia no sabe que está a punto de cambiar para siempre. La ciudad está en calma, pero en la mente de un hombre se libra una guerra. Lorenzino de Medici, el confidente, el primo, el amigo del duque, ha tomado su decisión final. Ya no se trata de envidia o resentimiento. En su mente retorcida, se ha convencido de que es un instrumento del destino, un nuevo Bruto llamado a liberar a Florencia de un nuevo César. Su plan es una obra maestra de la crueldad psicológica, forjada en el conocimiento íntimo de las debilidades de Alessandro. Sabe que el duque, a pesar de su poder, es un hombre aislado, que anhela la lealtad y es vulnerable a las promesas de placer. La trampa no será una emboscada en una calle oscura, sino en un dormitorio, el lugar más íntimo y desprotegido. La carnada será una mujer hermosa, una promesa susurrada al oído que explotará la confianza que Alessandro depositó en él. El punto de no retorno no es un grito de guerra, sino una sonrisa cómplice y una mentira mortal. La trampa se pone en movimiento con una simplicidad aterradora. Lorenzino se acerca a Alessandro con la excusa perfecta. Ha arreglado un encuentro secreto con una dama de la alta sociedad que, según él, está locamente enamorada del duque. Es una historia diseñada para apelar al ego y a la soledad de Alessandro. Para que el plan funcione, la discreción es clave. Lorenzino insiste en que el duque debe ir solo, sin su formidable guardia personal de mercenarios alemanes. Debe desarmarse para no asustar a la dama. Cada detalle está calculado para despojar a Alessandro de todas sus defensas, una por una, hasta dejarlo completamente expuesto. Alessandro, ciego por la confianza en su primo y por la anticipación del encuentro, accede a todo. Ve a Lorenzino como el artífice de una aventura, no como el arquitecto de su propia muerte. Es la traición definitiva, usar la amistad como el arma que desarma a la víctima antes de que el asesino siquiera saque la daga. Esa noche, el aire en el Palazzo Medici es gélido. Alessandro, siguiendo las instrucciones de su primo, despide a sus guardaespaldas. Imagina ese momento. El duque, el hombre que comanda ejércitos y ha sobrevivido a conspiraciones internacionales, se queda solo, vulnerable, esperando en una habitación con poca luz. La confianza que deposita en Lorenzino es absoluta, una prueba trágica de su anhelo por una conexión genuina en un mundo de enemigos. Camina por la habitación, quizás nervioso, quizás emocionado. No tiene idea de que cada segundo que pasa es uno menos en su vida. No sabe que la puerta que espera que se abra para dar paso al placer, en realidad dará paso a la muerte. El silencio en la habitación es pesado, premonitorio. Afuera, la ciudad duerme, ajena al drama que se está desarrollando en el corazón del poder. El hombre que había alcanzado la cima de Europa estaba a punto de caer en la trampa más antigua de todas, la traición de un familiar. La puerta finalmente se abre, pero no es una mujer la que entra, es Lorenzino, y su rostro ya no es el de un amigo, sino el de un verdugo.
Detrás de él emerge de las sombras una figura más grande y amenazante, un asesino a sueldo conocido como Skoronkolo. En ese instante, la realidad se estrella contra Alessandro con la fuerza de un golpe físico. La confusión, la sorpresa, la comprensión de la traición total se reflejan en sus ojos. No hay tiempo para palabras, no hay tiempo para preguntas. Antes de que pueda reaccionar, Lorenzino se abalanza sobre él, daga en mano. La promesa de amor se ha transformado en un acto de violencia brutal. El hombre que se creía invencible, el duque legitimado por el Papa y el emperador, se encuentra luchando por su vida, desarmado, en una habitación cerrada, contra las dos personas en las que nunca debería haber confiado. La lucha es desesperada, un torbellino de furia y dolor. El combate es breve, pero salvaje. Alessandro, un soldado entrenado, no es una víctima fácil. Se defiende con la fuerza de la desesperación, incluso logrando morder el dedo de Lorenzino hasta el hueso. Pero son 2 contra 1, y uno de ellos está armado. Las puñaladas llueven sobre él, una tras otra. El dolor es agudo, la traición aún más. Su sangre, caliente, mancha el suelo frío del palacio que había reclamado como suyo. La imagen final de su vida es la del rostro de su primo, contorsionado por una mezcla de odio y pánico. Y luego, la oscuridad. El primer duque de Florencia, el hijo de un papa y una mujer africana, el moro que desafió todas las expectativas, yace muerto en el suelo. Su asesinato no es solo un regicidio, es el primer paso en un crimen mucho más grande, el primer acto del borrado, porque después de matar al hombre, sus enemigos y las generaciones futuras se encargarían de matar su historia, de reescribir su legado, para que encajara en un mundo que ya no tenía lugar para un príncipe negro. El asesinato de Alessandro de Medici no fue un acto espontáneo de locura. Fue el resultado inevitable de una guerra de desgaste librada en 2 frentes, uno público y uno privado. En el frente público, las familias republicanas exiliadas, lideradas por los implacables Strozzi, inundaron Europa con una campaña de propaganda tan sofisticada como venenosa. Financiaron cronistas y panfletistas para que pintaran a Alessandro no solo como un tirano, sino como un monstruo depravado, y su arma más potente fue su raza. Cada acusación de crueldad, cada rumor de libertinaje, venía acompañado de una insinuación sobre su sangre bárbara. Lo que estaban haciendo era revolucionario y aterrador. Estaban creando una justificación racial para un asesinato político. Estaban enseñando a Florencia y al mundo a odiar no solo al hombre, sino a lo que su misma existencia representaba. El poder en manos de alguien que, según su nueva y retorcida lógica, no era digno de él. Mientras esta guerra de palabras envenenaba la reputación de Alessandro en el extranjero, una guerra mucho más silenciosa y letal se libraba dentro de los muros de su propio palacio. Lorenzino de Medici, su primo y supuesto confidente, se convirtió en el parásito perfecto. Se aferró a Alessandro, convirtiéndose en su sombra, su compañero de juergas, el depositario de sus secretos más íntimos. Imagina la escena, repetida noche tras noche, los 2 jóvenes, en el corazón del poder florentino, bebiendo vino, compartiendo ambiciones y miedos. Alessandro, desesperado por una lealtad genuina en un mar de enemigos, le abrió su alma a Lorenzino. No tenía forma de saber que cada confidencia que compartía, cada vulnerabilidad que revelaba, era una pieza de información que su primo archivaba metódicamente, construyendo el mapa psicológico que lo llevaría a la trampa mortal. La amistad de Lorenzino no era un refugio, era el campo de estudio del asesino. La tensión alcanzó un punto de ebullición en 1536. Con un solo movimiento, Alessandro pareció asegurar su legado para siempre. Se casó con Margarita de Austria, la hija del hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V. Este matrimonio fue un terremoto político. No era solo una alianza, era una declaración de legitimidad. El moro, el bastardo, ahora estaba formalmente injertado en el linaje imperial. Para sus enemigos, esto fue una catástrofe. La ventana de oportunidad para restaurar la República se estaba cerrando de golpe. El gobierno de Alessandro ya no era un experimento frágil,
se estaba convirtiendo en una dinastía permanente, respaldada por los ejércitos del Sacro Imperio Romano. La boda, que debería haber sido su mayor protección, se convirtió en su sentencia de muerte. El éxito de Alessandro no le ganó respeto, radicalizó a sus enemigos. El asesinato dejó de ser una opción y se convirtió en la única solución que veían posible. En medio de esta escalada, el propio Alessandro no era un espectador pasivo. Luchó por su vida y su legado con las herramientas de un príncipe renacentista. Reforzó las murallas de Florencia, transformando la ciudad en una fortaleza. Se convirtió en un mecenas extravagante de las artes, encargando obras a genios como Vasari y Cellini, no solo por amor a la belleza, sino como un acto de propaganda. Cada retrato, cada edificio, era un ladrillo en la construcción de su propia leyenda, un intento de reescribir la narrativa que sus enemigos promovían. Quería ser recordado como Alessandro el Magnífico, no como Il Moro. Pero aquí yace la tragedia. Mientras construía defensas de piedra contra enemigos externos, permanecía ciego a la podredumbre que crecía a su lado. Su enfoque en la gran política, en los ejércitos y las alianzas, le impidió ver que la daga más afilada no la sostenía un general enemigo, sino la mano de su propio primo. La conspiración de Lorenzino se alimentaba del odio que los republicanos habían sembrado, pero sus raíces eran profundamente personales. Se veía a sí mismo como un intelectual, un humanista superior, eclipsado por un primo al que consideraba un soldado bruto e indigno. En su mente, se convenció de que no estaba cometiendo un asesinato, sino un acto de tiranicidio, una purga necesaria. Se comparaba con Bruto, el asesino de Julio César, y escribió una apología para justificar su crimen, incluso antes de cometerlo. Esta autoglorificación delirante lo convirtió en el arma perfecta. No necesitaba el dinero de los Strozzi ni las órdenes de los exiliados. Su combustible era una mezcla tóxica de envidia, arrogancia y un retorcido idealismo. Y así, el complot más devastador contra el duque de Florencia no se urdió en las cortes de Francia o Roma, sino en los oscuros pasillos de la mente de un solo hombre. El sistema que había puesto a Alessandro en el poder también lo aisló. El Papa, Clemente VII, su mayor protector, había muerto en 1534. El emperador Carlos V estaba lejos, ocupado con las guerras que asolaban su vasto imperio. En Florencia, Alessandro estaba rodeado por una corte de aduladores que le temían y nobles que lo despreciaban en secreto. Su guardia personal, compuesta por mercenarios alemanes, era leal al dinero, no al hombre. En esta soledad del poder, la falsa amistad de Lorenzino se convirtió en un ancla. Los rumores de traición llegaban a sus oídos. Pero, ¿cómo podía creer que el joven que compartía su mesa y sus secretos era el monstruo que conspiraba para matarlo? Su incapacidad para ver la verdad no fue estupidez, fue una falla trágicamente humana. Anhelaba la confianza tan desesperadamente que la aceptó de la única persona que se la ofreció, sin darse cuenta de que era veneno servido en una copa de oro. Así, todas las piezas se alinearon para la tragedia. Una ciudad resentida, una élite exiliada sedienta de venganza, un emperador distraído y un duque poderoso pero fundamentalmente solo. Y en el centro de esta red, un traidor con acceso ilimitado, consumido por su propio narcisismo. La escalada había llegado a su punto culminante. La propaganda había deshumanizado al objetivo. Las alianzas políticas habían creado una urgencia desesperada. Y la confianza personal había sido completamente corrompida. Ya no era una cuestión de si el duque caería, sino de cómo. La Florencia del Renacimiento, una ciudad de una belleza incomparable, contuvo la respiración, sin saber que estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los crímenes más calculados y devastadores de su historia. La noche del 6 de enero de 1537 no fue el principio de la conspiración, fue su inevitable y sangrienta conclusión. Tras el asesinato, Lorenzino huye de Florencia no como un criminal, sino con la delirante convicción de que será recibido como un héroe, un libertador. Espera que las campanas de la ciudad repiquen, que el pueblo se alce en armas y que las familias republicanas lo proclamen el nuevo Bruto.
pero lo que encuentra es un silencio sepulcral. Florencia no se levanta, se paraliza de miedo. El vacío de poder que él ha creado no inspira libertad, sino terror. Las élites republicanas, tomadas por sorpresa, no tienen un plan. Vacilan, discuten, y en esa indecisión pierden su única oportunidad. El gran acto de tiranicidio de Lorenzino no enciende la llama de la revolución, la apaga. En lugar de ser aclamado como el padre de una nueva república, se convierte en un paria, un regicida huyendo en la oscuridad, dándose cuenta demasiado tarde de que había destruido un hombre, pero no el sistema que lo sostenía. Mientras el caos amenaza con consumir la ciudad, los leales a los Medici demuestran por qué han gobernado durante tanto tiempo. No entran en pánico, actúan con una eficiencia despiadada. En las horas posteriores al asesinato, un consejo de emergencia se reúne en secreto. Saben que cualquier retraso significa el fin de su poder. Necesitan un sucesor y lo necesitan ahora. Su elección es una jugada maestra de pragmatismo político. Cosimo I de Medici, un joven de 17 años de una rama secundaria y empobrecida de la familia. Lo eligen precisamente porque creen que será una marioneta fácil de controlar, un testaferro que mantendrá el ducado mientras ellos gobiernan desde las sombras. Con esta decisión, tomada a puerta cerrada mientras el cuerpo de Alessandro aún está caliente, los Medici no solo salvan su dinastía, sino que la refuerzan, demostrando que el poder de la familia era más grande que cualquier individuo. La ironía histórica es brutal y absoluta. El asesinato de Alessandro, perpetrado para destruir la tiranía Medici, termina por cimentarla de una forma que él nunca podría haber soñado. Cosimo I, el joven que se suponía era un títere, revela ser un genio político y un autócrata mucho más implacable que su predecesor. Centraliza el poder, aplasta a la oposición y transforma Florencia en un estado absolutista que duraría siglos. La república que Lorenzino soñaba con restaurar nunca volvería, y el libertador es declarado enemigo público. Cosimo I pone precio a su cabeza y desata a sus asesinos por toda Europa. Durante 10 años, Lorenzino huye, una sombra perseguida por otra, hasta que finalmente, en 1548, es acorralado y apuñalado en una calle de Venecia. La venganza de los Medici fue lenta, pero inevitable. La traición fue pagada con sangre. Pero el crimen final contra Alessandro de Medici no fue el de la daga, sino el de la pluma. Siglos después de su muerte, cuando Europa comenzó a construir la ideología de la supremacía blanca para justificar la esclavitud transatlántica, su historia se convirtió en un problema. Un duque negro en el corazón del Renacimiento contradecía la narrativa de una Europa puramente blanca y una África inherentemente inferior. Y así comenzó el segundo asesinato, el borrado de su memoria. Historiadores de la Ilustración y del siglo XIX, como Edward Gibbon, comenzaron a reinterpretar su legado, usando su ascendencia africana no como un hecho histórico, sino como una explicación para su supuesta crueldad y naturaleza salvaje. Sus retratos fueron reinterpretados, su herencia minimizada o ignorada. No fue un olvido accidental, fue una demolición deliberada. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te impacta más, la brutalidad del asesinato o el hecho de que su historia fuera borrada durante siglos? Comenta abajo con una frase. Este borrado no. Fue un caso aislado. Fue una pieza clave en la construcción de la mentira más grande de la historia moderna. Para que el sistema de la esclavitud racial pudiera funcionar, primero era necesario borrar de la conciencia colectiva cualquier evidencia de que las personas de ascendencia africana habían sido reyes, santos, generales y duques en Europa. Era necesario destruir la memoria de hombres como Alessandro de Medici, Septimio Severo o San Mauricio. La historia de Alessandro prueba una verdad incómoda y poderosa. El racismo no es una reliquia antigua, es una invención moderna que necesitó reescribir activamente el pasado para justificar sus crímenes en el presente. Recordar a Alessandro no es solo corregir un libro de historia, es desmantelar los cimientos de una ideología que ha envenenado al mundo. Su verdadero legado no es el de un tirano, sino el de una verdad que se negaron a enterrar.
El asesinato de Alessandro de Medici fue solo el primer crimen. El segundo, mucho más lento y metódico, se cometió con tinta y silencio. En los siglos que siguieron, mientras Europa construía la justificación ideológica para la esclavitud transatlántica, la historia de un duque negro en el corazón del Renacimiento se convirtió en una verdad inconveniente, una anomalía que debía ser neutralizada. Historiadores de la Ilustración y de la era victoriana, armados con una nueva y pseudocientífica noción de raza, comenzaron a reescribir su legado. Sus retratos fueron reinterpretados, sus rasgos a africanos minimizados. Sus acciones fueron descritas a través de un lente racista, usando un lenguaje que asociaba su sangre bárbara con una supuesta tiranía y depravación. Lo que sus enemigos susurraron como propaganda en el siglo XVI se convirtió en hecho académico en el XIX. No fue un olvido, fue una demolición activa de la memoria, un acto de vandalismo histórico diseñado para que el mito de una Europa puramente blanca pudiera parecer verdad. Este borrado no fue un incidente aislado, fue una pieza fundamental en la construcción del mayor crimen de la era moderna. Para justificar la deshumanización y esclavitud de millones de africanos, primero era necesario borrar de la conciencia colectiva cualquier evidencia de que las personas de ascendencia africana habían sido emperadores, santos, generales y duques en el corazón de Europa. La memoria de Alessandro, al igual que la del emperador romano Septimio Severo o la del santo guerrero San Mauricio, tuvo que ser enterrada bajo capas de mentiras. Su existencia prueba una verdad explosiva. El racismo no es una reliquia antigua, sino una invención moderna. Fue una ideología fabricada a posteriori, una coartada creada para dar una apariencia de legitimidad moral a un sistema de explotación económica brutal. La idea de la inferioridad negra no fue la causa de la esclavitud, fue su consecuencia más duradera y venenosa, una mentira que requirió la destrucción del pasado para poder nacer. Por eso, rescatar esta historia hoy es mucho más que una simple corrección académica. Es un acto de resistencia. Cada vez que el nombre de Alessandro de Medici es pronunciado, cada vez que su verdadero rostro es mostrado, se desmantela un pilar de la narrativa de la supremacía blanca. Demuestra que la historia que nos contaron en la escuela no era la historia completa, sino una versión curada para servir a una agenda de poder. Es la prueba de que nuestro pasado es mucho más rico, complejo y diverso de lo que nos hicieron creer. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te impacta más? ¿La brutalidad del asesinato en sí o el hecho de que esta historia fuera borrada deliberadamente durante casi 500 años? Comenta abajo con una frase. Recordar a Alessandro es un acto de desafío. Es la reconquista de un pasado que intentaron robar para asegurar un futuro en el que la historia de nadie pueda ser borrada de nuevo.